Historia y evolución del pensamiento científico. Fuente Ramón Ruiz, México 2016. Es un libro en PDF. Los orígenes del conocimiento. En sus orígenes, el hombre se preguntaba, desde tiempos muy remotos, ¿qué cuestiones preocupaban al hombre? Bueno, además de sobrevivir, se hizo otras preguntas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy cuando muero? ¿Cómo puedo controlar la naturaleza? Entre otras cuestiones. Y eso lo hizo buscar conocimiento, pero más que nada, la explicación de las cosas. Sus primeras respuestas fueron de naturaleza mágica, mítico-religiosa, lo que se conoce por algunos antropólogos como el saber prefilosófico. Entonces, sus primeros conocimientos, en este caso, fueron explicados por la magia y por la religión. Dios era el que creaba las catástrofes, premiaba, castigaba, o eran espíritus. En fin, esa era una manera de responder esas preguntas y que en la actualidad muchas veces se utilizan para explicar aquello que la ciencia no puede. Pero, ¿para qué le ha servido la magia al ser humano? Una buena pregunta. Bueno, le ha servido para precisamente explicarse aquello que no puede, que no está en sus manos, pero tiene que tener una explicación, no se puede quedar con la duda. Entonces, para eso le ha servido. Pero en parte, la sugestión que provoca la magia y el verdadero conocimiento acerca de, sobre todo en la cuestión de la medicina, una mezcla de ello fue generando lo que es el conocimiento. ¿Por qué es importante el mito para el conocimiento? El mito es una historia fantástica mezclada con algo de realidad que va a transmitirse de generación en generación, de padres a hijos. Son historias que en su mayor parte es fantasía, pero que tuvieron un origen. Eso sirvió para que ese conocimiento se transmitiera hasta hoy en día. Sin el mito, esto no hubiera sido posible, ¿no? Claro, no estamos hablando necesariamente del conocimiento científico, simplemente el conocimiento que nos permite interactuar con la realidad. Problemas referentes al conocimiento. Bueno, el conocimiento tiene sus problemas, sus cuestionamientos. Uno de ellos sería básicamente tratar de determinar su validez. Para determinar la validez nos preguntamos lo siguiente: ¿en qué condiciones es verdadero? ¿Cuándo alcanzamos efectivamente la verdad? ¿Hasta dónde alcanzan y se limitan nuestras facultades cognitivas? Vamos a ver que de ahí surgen muchas corrientes filosóficas. Alguna de ellas dice que no somos capaces de conocer, otros que hasta cierto punto. Y bueno, hay muchas, pero vamos a ver 5 de las más importantes. Ha habido 5 soluciones al problema del conocimiento, tratando de responder las preguntas anteriores. El escepticismo niega la validez de todo conocimiento. Lo mejor es dudar. A esto se le llama la duda razonable. El empirismo es el conocimiento que procede solo de la experiencia, ya sea interna, reflexión o externa, sensación. Es posible conocer con absoluta certeza la realidad mediante la observación sistemática. El racionalismo pretende que los sentidos engañan y que la necesidad de universalidad del conocimiento científico solo se consigue por medio de las facultades intelectuales. Aquí vemos a René Descartes, que fue el padre, el fundador, digamos, del método científico, porque no solamente le dio su nombre, sino que también fundó ciertas reglas que, aunque ya han sido un poco modificadas, siguen siendo la base del método científico y del cual se deriva el conocimiento científico o la llamada ciencia. Idealismo. El idealismo niega la realidad del objeto del conocimiento. No somos capaces de ver la realidad.
Niega la existencia de las cosas independientes de la conciencia, es decir, la conciencia no es capaz de ver la realidad. Un ejemplo sería que vemos un objeto, el objeto tiene sus características propias, pero nuestro pensamiento, nuestro cerebro tal vez no es capaz de captarlo en su totalidad. A lo mejor es de un color y nosotros lo vemos de otro. A lo mejor es de un color determinado y nosotros lo vemos o más intenso o variado, ¿no? Entonces, eso es el idealismo en términos generales y es una corriente muy importante porque grandes pensadores la manejan. El realismo crítico nos dice que la realidad no puede ser conocida de manera absoluta, sino que nuestro conocimiento de ella es aproximado. Esto es muy importante porque es la corriente filosófica que más sostiene a lo que es la ciencia. Esto nos lleva al uso de las probabilidades, al uso de las estadísticas. Nosotros somos capaces de conocer hasta cierto punto, nos acercamos lo más posible, utilizamos la probabilidad para poder determinar qué tan erróneos estamos al aseverar algo o lo contrario. Manejamos esas probabilidades de los eventos para saber hasta qué punto podemos acercarnos a la realidad. Otros tipos de conocimiento, el sentido común. El sentido común no va acompañado de una explicación de los hechos o explicaciones, carecen de pruebas. No tiene conciencia de los límites y condiciones de su conocimiento. La falta de análisis y reflexión sobre los datos acumulados nos lleva a sostener creencias cuyos contenidos son contradictorios. Tiene como finalidad fundamental lo inmediato y práctico. El sentido común lo tenemos todos. Es aquello que nos hace conocer cosas, procedimientos que nos ayudan a sobrevivir y a manejarnos en sociedad y de alguna forma también a cubrir nuestras necesidades. Pero no lo cuestionamos, ¿no? Yo sé abrir la puerta, no cuestiono cómo es que se abre la puerta y muchas cosas, ¿no? No nos ponemos a pensar cómo funcionan, solo utilizamos el sentido común para resolver los problemas. El conocimiento científico, en conclusión, es toda aquella información que se obtiene a través del método científico, la investigación, la experimentación y la observación. Se distingue por su rigurosidad en su método y aborda la realidad de los hechos en forma crítica, sistemática, ordenada, controlada y además verifica sus conclusiones. Entonces es muy importante estos términos que definen a la ciencia. Crítica, sistemática, es decir, utilizamos una forma, un método, ordenada, controlada. En este sentido, hablamos de controlar las variables, los efectos, los resultados de cada variable. Y además hay que verificar constantemente las conclusiones porque puede haber algún error. ¿Okay? Entonces, eso es conocimiento científico. Por su atención, muchas gracias.